estábamos atendiendo un poco esta parte de la sostenibilidad que pasa por el desarrollo humano, que es esta línea, digamos, donde está, digamos, construyendo usted toda su experiencia, pero que en el Perú quizás es un concepto que puede no conocerse tanto, ¿no? O sea, desarrollo humano, ¿cómo lo podemos explicar en fácil para que nuestra audiencia entienda de qué hablamos? Es la inversión en la gente. Lo más importante, todo el desarrollo es acerca del bienestar de la gente. Pero para que eso pase, tú tienes que invertir directamente en la gente, en sus capacidades, en sus habilidades, de tal manera que tengan todas las herramientas para poderse labrar su propio futuro. Y eso implica invertir desde que la persona está en el vientre de la madre, en la nutrición de la madre, en estímulo, invertir en la nutrición al comienzo de la vida, en estimular bien al bebé. Luego viene la educación inicial, ¿no? Todo el proceso educativo, la atención primaria de la salud, y luego vienen los procesos de aprendizaje, formación continua, la protección contra la vejez, la protección contra los riesgos por si una persona cae en una enfermedad. Entonces, es todo lo que tenemos que hacer en términos de política pública para mejorar el bienestar de la gente y asegurarnos que no solamente no caiga en situaciones de riesgo, sino que tenga todas las habilidades y los instrumentos para poderse labrar su propio futuro, ¿no? Cuando hablamos que una persona tiene que ser libre, no es simplemente, bueno, tú puedes hacer lo que te dé la gana, no, sino hay que darle los instrumentos y todos tienen que tener la oportunidad de ser libre. Y tener la oportunidad de ser libre es que tiene que tener salud, tiene que tener educación, tiene que tener acceso a agua potable, tiene que tener acceso a internet en esta época. Eso es lo que te da la libertad. Y en este foro y en este espacio hemos visto muchas iniciativas privadas que apuntaban a eso, ¿no? A hacer negocios, pero también a impactar positivamente en el área donde precisamente hacen esos negocios. Conversaba con una embotelladora que me decía, oye, yo trabajo en Pucusana, pero veo que está muy retrasado el proyecto de agua y saneamiento. Me pongo en contacto con autoridades de gobierno y a través de una asociación saco adelante saneamiento y vivienda en la zona donde opera mi fábrica. Es que finalmente poder invertir bien en la gente requiere la contribución del sector privado y del sector público. El sector privado es el que te genera el empleo, ¿no? El empleo básicamente viene generado por el sector privado, y la salida de la pobreza requiere una mejor inserción laboral. 75% o casi 80% de la reducción de la pobreza está relacionada a cómo la gente se engancha en el mercado de trabajo. Ese punto me parece Entonces, importante esa generación de empleo es crucial, ¿no? Lo veo además como una bandera interesante del Banco Mundial, asegurar que la creación de empleo es la que reduce la pobreza. Exacto. Generar un ingreso para una familia es lo que te permite escalar, digamos, y salir de una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo lo podemos explicar de manera más sencilla, digamos? ¿Por qué el empleo es tan fundamental? Porque el empleo es donde se realiza la gente, ¿no? No solamente es el empleo. O sea, cuando nosotros le damos educación a la gente, cuando le damos habilidades, calificaciones, es para que sea un ciudadano productivo, ¿no? Una persona que se puede insertar bien en el mercado de trabajo y que puede ser un ciudadano que contribuya a la economía de su familia, a la economía del país y contribuya al proceso de toma de decisiones del país. Necesitas todo el paquete. Pero para que eso pase, la persona, digamos, mucha de la gente se realiza a través del empleo, y el empleo puede ser de todo tipo de empleo, ¿no? Desde ser un profesor de filosofía, ¿no?, hasta trabajar en un restaurante. Todos esos son empleos, y muchos de esos empleos pueden ser buenos empleos. Entonces, ese es el punto fundamental, es generar empleo, pero no es cualquier empleo, tiene que ser empleos de alta productividad. Y para que sean empleos de alta productividad, no basta entonces con que la empresa invierta, necesitas que exista una infraestructura para que la empresa pueda invertir bien. Y cuando digo infraestructura me refiero a varias cosas. Una, necesitas de la infraestructura básica, como lo que tú decías, agua, saneamiento, electricidad, etcétera, ¿no? Infraestructura de transporte, ¿no? Eso no lo va a hacer cada empresa por su cuenta. Eso necesitas la fuerza del Estado trabajando con proveedores privados, trabajando con la empresa privada también. Pero necesitas esa infraestructura física, necesitas ese capital humano, que es la inversión en la gente, necesitas un marco regulatorio que permita que las empresas operen bien. Entonces, la generación de empleo viene de una economía de mercado, viene de una economía capitalista, pero para que esa economía de mercado funcione bien, necesitas al mismo tiempo un Estado que sea eficaz y que ponga las reglas de juego y las oportunidades para todos, para que efectivamente las empresas puedan jugar en ese mercado y puedan entonces generar empleo, ¿no? Ahora, muchas personas que nos ven en Latina son jóvenes que están buscando su primera chamba y que en los comentarios nos pueden decir, es muy difícil conseguir una primera chamba para mí. Sí. He estudiado en una universidad, en un instituto, tengo alguna preparación técnica, pero
no me dan esa oportunidad para el primer trabajo. Una encuesta presentaba un 15% de desempleo en Lima metropolitana y más de 30% decía: me piden prácticas y no tengo. ¿Cómo resolver algo que no parece tan complicado, pero los jóvenes tienen esa dificultad? Pero justamente tú decías hace un rato, el Banco Mundial está dando mucho énfasis al tema de empleo, pero justamente, exactamente por lo que están diciendo esos jóvenes, justamente por esa estadística que tú estás mencionando, ¿no? Que justamente muestra que los jóvenes, en particular, tienen dificultades para insertarse en general en el mercado de trabajo. Usualmente es más difícil incluso esa primera inserción. Entonces, eso no es sencillo. No existe, ya hagamos un programa de empleo. Claro, no hay fórmula mágica. No existe ninguna fórmula mágica. Hay que trabajar por varios frentes simultáneamente. Desde la inversión directa en el capital humano de la gente, ¿no? En la educación de esa gente, el entrenamiento de esa gente, la salud de esa gente, de esos jóvenes, ¿no? Y ahí hay muchísimo que hacer. O sea, mejorar la calidad de nuestra educación secundaria es una tarea todavía muy grande. Y nos tenemos retos muy grandes. Tenemos que trabajar en mejorar la calidad de la educación secundaria, en mejorar la calidad de la educación técnica. Necesitamos una educación técnica en la cual las empresas productivas estén más involucradas, ¿no? Claro. En ese proceso de generar educación técnica de buena calidad. Entonces hay que trabajar mucho en la inversión en la gente, por un lado. Segundo, necesitas, por otro lado, generar esas reglas de juego de tal manera que las empresas puedan invertir y generar puestos de trabajo. Por otro lado, y hay muchas cosas que hacer para que eso pase. Por otro lado, necesitan mejores mecanismos de información de tal manera que los jóvenes sepan cuáles son aquellas carreras en las cuales, que pueden ser técnicas, que no tienen que ser carreras profesionales. Cualquier oficio. Cualquier oficio en los cuales dices, eso está muy demandado, en esto me debo preparar. Sistemas de información que ya han existido en el Perú. No sabría decirte cómo están en este momento en el Perú, pero que sí han existido sistemas de información que te digan cuáles son los institutos y las universidades que generan mejores profesionales y con mayor empleabilidad. O sea, perfil se necesita, aquí pongamos a la gente a prepararse. A prepararse, y además, este instituto, comparado con este otro instituto, la empleabilidad de los chicos que salen de ese instituto es 80%, mientras que la del otro instituto es 50%. Tú necesitas mecanismos de información que te permitan saber eso. Ahora, eso ya se ha estado avanzando. Yo recuerdo Ponte en Carrera, era un observatorio que hacía eso, ¿no? Que te entregaba esa data. Que te entregaba esa data. Entonces, ese tipo de inversiones tenemos que continuar y enfatizarlas aún más. Para terminar, quería contarle también otra problemática que hemos escuchado en la feria, por ejemplo, pequeños productores, ¿no? O sea, la historia de los productores de vino en Argentina, que entre el 93 y el 2025, en crisis totales en Argentina, lograron potenciar, asociarse, la historia de los caficultores en Colombia, también interesante. En Perú, ¿por dónde va ese camino? El que cultiva piña golden, el que cultiva cacao, que a veces se ve solo en un mercado que crece pero que no lo incluye, digamos. ¿Qué puede contar? Solamente te menciono dos cosas, ¿no? Y en verdad, y el experto para estos temas es Piero Goetze, que estuvo en la mañana, presentando. Y el punto central es cómo hacer que esos pequeños productores tengan alta productividad. Porque hay mucho énfasis en el empleo que se genera en la micro y la pequeña empresa, ¿no? Y el emprendimiento, eso está muy bien. Pero hay una heterogeneidad muy grande en esos pequeños emprendimientos, y nosotros tenemos que asegurarnos esos pequeños emprendimientos que incrementen su productividad. No te interesan en verdad esa historia del microempresario que se generó su propio empleo y ahí quedó, porque eso no va a ser un empleo de alta productividad. Necesitas empleos de alta productividad. Para hacer eso, o tienes empresas que son locomotoras, empresas más grandes que son locomotoras y que generan cadenas de valor que involucran a empresas pequeñas y también empresas medianas, y por lo tanto esa empresa pequeña puede entrenarse mejor, puede definir mejor con la empresa mediana cuáles son los estándares de calidad que puede seguir o que debe de seguir, y por lo tanto ir aumentando poco a poco su productividad. Entonces el punto central de esos microemprendimientos es, uno, asociarse, y dos, vincularse a cadenas de valor que le permitan aumentar su productividad. Clarísimo, doctor Saavedra. Le agradezco mucho. Jaime Saavedra, señores, exministro de Educación, director de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial, uno de los rostros y presencias más importantes en este foro de sostenibilidad. Muchas gracias, señor Saavedra. Un gusto, Santiago.